muy buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en una conferencia digital de Digital Signage Latinoamérica. En esta ocasión, tenemos a Israel Bedoya, quien es presidente de BenQ Latinoamérica, y a BenQ, le agradecemos su patrocinio oficial de la asociación. Y el tema será Educación Activa, preparando a los líderes del mañana, donde, Israel nos hablará un poquito de las tendencias en educación y las habilidades que son necesarias para mantenerse vigente. Les recordamos que todas las dudas y preguntas las pueden ir depositando en la parte de preguntas y al final tendremos una sesión donde se podrán resolver. Muchísimas gracias y bienvenido, Israel. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues antes que nada, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que todo el mundo está bastante ocupado hoy día con seminarios y nosotros queremos presentarles algo diferente y muy enfocado a la parte de educación. Lo que van a ver a continuación, y si quieren escanear este código QR, es un estudio que realizó la Universidad de Oxford y UCL solicitada por BenQ. Nosotros lo que le pedimos a estas dos universidades es cuáles son las tendencias del futuro, qué es lo que necesitan, cuáles son las habilidades que necesitan los estudiantes, y ellos desarrollaron todo este concepto, de tal manera que nosotros solamente pagamos por el estudio, pero toda la metodología, la información que van a ver a continuación, los ejemplos, fueron creados por el Departamento de Ciencias de estas dos universidades, la parte política y la parte de ingeniería. Esto es algo que nos ayuda mucho cuando hablamos con los profesores o cuando damos esta presentación al sector educativo, porque entienden que no es una compañía comercializadora la que desarrolló esto, sino son escuelas o entidades educativas que tienen un know-how y que le están transmitiendo ese tipo de conocimientos, ese tipo de información. Inclusive estamos abiertos a que si ustedes tienen clientes que crean que les puede ser de utilidad esta presentación para obviamente poder ayudarles a desarrollar los negocios, con mucho gusto. Entonces, nuevamente, este es un estudio desarrollado por estas dos universidades que nos dice cuáles son las tendencias que se requieren, cuáles son las tendencias que hay en el futuro y cuáles son las habilidades que se requieren hoy y en el futuro también. ¿Okay? Se llama Educación Activa y tiene que ver con cómo se ha ido transformando la industria en estos últimos años. Tenemos la revolución industrial, la primera se da en 1780 aproximadamente, la segunda en 1870, en 1960, la tercera, y la cuarta se da en estas épocas, en estos tiempos. Ahora, lo que me interesa comentar aquí, o lo que queremos que aprecien, es qué es lo que cuál es el disparador de cada uno de estos cambios. En la primera revolución industrial se da por la modernización empujado por el vapor y los telares, que los telares son la primera señal de producción en masa. 100 años después, la energía y las líneas de ensamble, ahora sí, producción en masa, son las que generan esta segunda revolución industrial. Después la tercera se da por la electrónica, las computadoras, y la cuarta tiene que ver con inteligencia artificial, tiene que ver con sistemas cibernéticos. Lo importante en esta parte, y esto es algo que queremos resaltar, es que vean cuánto pasa entre cada una de estas revoluciones industriales. Normalmente son 100 años hasta esta, en donde estamos hablando prácticamente de la mitad del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que la forma en la que estamos viviendo, aprendiendo y trabajando se está modificando de una manera mucho más rápida de lo que estaba pasando anteriormente. Por lo tanto, esas transformaciones y esas habilidades que necesitan los alumnos, que necesitamos en general las personas que estamos laboralmente activas, tienen que ir avanzando mucho más rápido de lo que estaban haciendo hasta ese momento. ¿Qué es lo que se busca o dónde son áreas que tenemos que trabajar? Bueno, principalmente en el área de ingeniería, matemáticas, todo lo que tiene que ver con estas nuevas habilidades. Estos talentos los vamos a ir platicando a lo largo de esta presentación, pero son cosas que, de acuerdo a varias organizaciones que se han creado, son los talentos y las habilidades que necesitan tanto los estudiantes como la gente que está operando hoy día en las industrias. Ahora, ¿cuáles son estas habilidades? Antes de comentarles cuáles son las habilidades, quiero platicarles qué pasó en el Foro Mundial de Economía. De acuerdo al análisis que se hizo en este foro, el 50% de la educación o de los conocimientos que se le da a los alumnos en los primeros 2 años de clase son totalmente obsoletos cuando salen. Es decir, las escuelas no están consiguiendo adaptar los modelos educativos
a los requerimientos de la industria. Y eso es súper importante porque quiere decir que los alumnos no están alcanzando esas habilidades que la industria requiere. Y aquí hay un ejemplo bien interesante. En 1990, tres de las compañías más importantes de Estados Unidos, que en esa época eran las automotrices, como General Motors, Ford y Chrysler, tenían un capital de 36 billones de dólares, generaban cerca de 250 billones de dólares en ventas, con 1.2 millones de empleados. Ahora las compañías más importantes no son más las automotrices, son las de tecnología. Y tres de estas compañías, como lo que es Intel, Microsoft y Cisco, cuentan con 1.9 trillones de dólares, generan más o menos la misma cantidad de ventas, pero lo hacen con el 10% de los empleados. ¿Qué significa esto? Que las habilidades que se requieren hoy día son totalmente diferentes a las que teníamos antes. Inclusive en una planta moderna, hoy día se requieren mucho menos ensambladores, mucho menos operadores que lo que pasaba en 1990. Por eso es muy importante que las escuelas generen estas habilidades en los alumnos para que puedan competir en el ámbito laboral en estos requerimientos o con estos nuevos requerimientos. ¿Qué es lo que estamos viendo o qué es lo que está pasando? Lo que nos dice este estudio es que el 36% de los trabajos de hoy día y en el futuro requieren de solución de problemas complejos, a diferencia de lo que había en el pasado, en donde solamente el 4% requiere de habilidad y fuerza y destrezas manuales. ¿Esto qué significa? Que obviamente, como lo vimos en el ejemplo de 1990, las habilidades manuales eran probablemente el 36, el 50%, y hoy día son solamente el 4%. Hoy lo que se necesita en las escuelas, perdón, en las empresas, es solución de problemas complejos, y no solamente eso, sino ciertas formas de cómo trabajar y cómo relacionarse con los compañeros de trabajo, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué es lo que nos dicen? Es muy importante actualizarse y siempre mantenerse vigente, independientemente de dónde estemos o cuál sea nuestro círculo principal de actividad, si es administración, si es finanzas, si es mercadotecnia, si es ventas. Lo que nos dice este estudio es que tenemos que estar viendo cosas que están alrededor de nosotros para poder seguir creciendo y poder tener la capacidad de movernos de un lado a otro para poder aportar algo adicional a lo que estábamos acostumbrados a hacer. Entonces, siempre actualizarse y mantenerse vigente es muy, muy importante. Algo que manejaban los modelos o manejan muchos de los modelos educativos actuales es la memorización de los contenidos. Y eso es algo que no está funcionando porque no desarrolla las habilidades de las que hemos estado hablando. Se creó una asociación a través de un grupo de empresas de las más importantes de Estados Unidos de tecnología, en donde ellos le dicen a las escuelas cuáles son estas habilidades, qué es lo que ellos necesitan para lo que requieren hoy, pero sobre todo para lo que están necesitando en un futuro. Entonces, estas empresas ya se asociaron y le están diciendo, a ver, sector educativo, necesito esto. Si no me entregas esto, tus alumnos no me funcionan. Y recordarán que este estudio nos lo hizo la Universidad de Oxford y UCL, y tiene un porqué. Obviamente hay escuelas que tienen un renombre probablemente más importante, obviamente estas son muy reconocidas a nivel mundial, pero si hablamos de Harvard, de MIT, probablemente les suenen mucho más. Sin embargo, lo que dice Intel, Microsoft y Cisco es que el modelo educativo de las universidades inglesas es el que está consiguiendo traer estas habilidades y estas capacidades. Por lo tanto, fue las escuelas que seleccionamos, porque estas universidades tienen los modelos que se necesitan. Obviamente, la parte de MIT y Harvard son modelos muy buenos también. Sin embargo, hay diferencias que hacen que este tipo de metodología de enseñanza sea mucho más efectivo para crear estas habilidades. ¿Cuáles son estas habilidades? Dentro de, si ustedes descargan el estudio completo que está en el código QR que les puse en un principio y al final se los vamos a poner otra vez, ahí viene mucho más a detalle. Esto es más para el conocimiento de las escuelas, pero al final, como ustedes van a intentar trabajar con estas escuelas ofreciéndoles diferentes soluciones, pues bueno, es importante que también lo conozcan. ¿Cuáles son las formas de pensar que se requieren? Conectividad, innovación, pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones. Aquí la toma de decisiones y la solución de problemas es muy, muy importante. Y eso es algo que se crea a través de ciertas características, porque hoy día hay muchos alumnos que están con los métodos tradicionales
no tiene esta capacidad de solucionar problemas, tiene un problema y eso hace que se frenen y que no puedan estar avanzando. Entonces necesitamos hacer que estos estudiantes, estos nuevos trabajadores tengan esta capacidad de solución de problemas. La comunicación es esencial, grupos de trabajo es muy, muy importante, la colaboración con equipos, saber buscar información principalmente en medios digitales y sobre todo la ética en el uso de las comunicaciones y todo lo que es la tecnología. Muy importante. Hoy día eso ha sido rebasado y obviamente se volvió un problema y estas empresas dentro de la ética que manejan buscan que esto se controle de la mejor forma posible. Se busca habilidades de vida, habilidades de carrera y responsabilidad no solamente personal, sino social. Es decir, hoy día necesitamos que estén involucrados no solamente que crean que ellos son el todo, sino que entiendan que pertenecen a una sociedad, que pertenecen a un grupo de trabajo y que por lo tanto tienen que saber trabajar en conjunto. Nuevamente, esto es a muy grandes rasgos, esto es solamente un resumen ejecutivo. En el estudio completo viene mucho más a detalle cada una de estas formas de pensar o de trabajar, vienen mucho mejor descritas. ¿Cuáles son las recomendaciones? Un aprendizaje mezclado, es decir, utilizar los medios digitales, los medios físicos que se tenían anteriormente en los salones de clase, pero también utilizar los medios digitales, es decir, todo lo que trae la tecnología hoy día. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una educación pasiva y una educación activa? La educación pasiva depende básicamente de la capacidad del alumno de retener información, es decir, conforme el profesor va leyendo, el alumno tiene que tener la capacidad de entender qué es lo que está diciendo y tiene que ir a la misma velocidad que todo el grupo. ¿Por qué? Porque obviamente el profesor va leyendo, va explicando a la misma velocidad y no se detiene. A lo mejor una que otra pregunta, pero tiene que terminar dentro de una sesión de clases y eso hace que el ritmo tenga que tener cierta constancia. Cuando estamos hablando de una educación activa, lo que tiene que hacer el profesor es estimular las habilidades de los alumnos para poder entender la información que se les está dando. Se les da acceso a la información desde antes que tengan la clase para que ellos puedan empezar a estudiarla, a revisarla y cuando estén dentro de la sesión de clases puedan tener un intercambio de ideas y pueda haber mucho más interacción que lo que hay en la forma pasiva. Esa es una de las principales características y todo este documento tiene que ver con cómo hacemos los cambios para pasar de una educación pasiva a una educación activa. Aquí lo que vamos a ver es que el educador, ¿qué es lo que hace en la educación pasiva? Lee, principalmente. Las lecciones las explica y listo. En una activa no, en la educación activa tiene que generar un pensamiento crítico, tiene que hacer que los alumnos desarrollen este pensamiento crítico. En la pasiva el alumno solamente tiene que comprender y memorizar y cuando hay un examen simplemente deposita la información ahí y lo más seguro es que ahí quede y que se le olvide. En la parte activa, tiene que trabajar con la información, tiene que formular formas de trabajo y nuevas ideas para llevar a la práctica esos conocimientos que adquirió dentro de las sesiones de clase. En las actividades, ¿qué es lo que hacen? Simplemente escuchar y leer, pero dentro de la activa tiene que haber análisis, tiene que haber evaluaciones, tiene que haber debate, tiene que experimentar, tiene que colaborar con compañeros, tiene que hacer prácticas. Es mucho más dinámica la forma de trabajar y eso hace que el alumno se quede con mucho más información y la lleve a la práctica y por lo tanto esa se vuelve una habilidad que va a desarrollar y que va a llevar día a día. Esa es la principal diferencia. Una de las metodologías que más funciona para este aprendizaje activo es el aula invertida. ¿Qué es esto? El aula tradicional, que es la pasiva, es cuando llega el profesor se pone a leer, da su plática y termina la sesión y después los alumnos tendrán que revisar cualquier cosa si es que tienen alguna duda. En la educación activa, el profesor les dice qué es lo que necesitan entender e investigar para la siguiente sesión de clases. Los alumnos tienen que buscar esta información, ya sea en medios que les provea la escuela o bien que ellos tengan que conseguir, es decir, ya sea que les dé el profesor el material o que ellos tengan que buscarlo de alguna forma en medios digitales, físicos, lo que sea. Y después, cuando llegan a clase, entonces tienen que debatir y discutir sobre ese material. Esa es la principal diferencia. Ahora, hay dos tipos de educación activa, la síncrona y la asíncrona. La mejor, de acuerdo a este estudio, es la asíncrona y ahorita les voy a platicar muy rápido cuáles son las diferencias. En la síncrona, el alumno puede trabajar ya sea de forma presencial o en línea, pero tiene que
trabajar de manera simultánea con el resto de los alumnos. En el caso de la síncrona, el alumno tiene acceso al material todo el tiempo, de tal manera que él puede estar investigando de acuerdo a conforme él lo necesite, tanto de acuerdo a sus tiempos, como el nivel o la capacidad que tenga para poder entender esa información. En el ejemplo síncrono, el material se puede consultar antes de clase, pero con poco tiempo, es decir, 1 a 2 horas, y muchas veces eso hace que el alumno no tenga tiempo de entender este material. En el asíncrono, el material está todo el tiempo disponible. En el síncrono, los alumnos pueden participar vía remota, pero solamente durante los horarios de clase. En el asíncrono pueden participar a todas horas. Hay foros, hay chats, hay emails, y pueden estar discutiendo con sus compañeros de trabajo y con los profesores, no necesariamente dentro de esa materia en particular. Y por último, el síncrono, el maestro determina cuándo va a evaluar, es decir, va a haber un examen. En el asíncrono, el profesor lo que les dice es, tienen que desarrollar este ejercicio, tienen que hacer esta práctica. Por lo tanto, no es que el alumno tenga que memorizar las cosas, sino tiene que llevar a la práctica todo lo que aprendió durante un X tiempo. Y eso hace nuevamente que se convierta más que en un conocimiento que con el tiempo se olvida si no se maneja, en una práctica y en una habilidad que el alumno adquiere. ¿Cómo desarrollamos o qué materiales podemos utilizar para este tipo de aprendizaje activo? Los tradicionales, que son los pizarrones blancos, siguen siendo importantes. Sin embargo, la introducción de tecnología en los salones se vuelve esencial, y aquí es donde entramos nosotros. Todo lo que son tabletas, PCs, proyectores, monitores y sobre todo el Internet, para que los alumnos puedan estar conectados tanto en la clase como al exterior, si es que así se necesita, obviamente con los controles pertinentes. Y también tenemos los sistemas de respuesta, que son softwares que nos permiten evaluar, jugar, desarrollar ciertas actividades en el momento para asegurarnos de que los alumnos estén poniendo mucho más atención. Un ejemplo es Kahoot, aunque hay muchos softwares que pueden hacer este tipo de, eh, de cuestionarios y de interacción con los alumnos. Algo que también es muy importante es cómo utilizamos el material que tenemos, cómo damos las clases. Si nosotros pensamos que el utilizar un proyector con una computadora y un PowerPoint va a hacer la diferencia o ya es una educación activa, no lo es así. Aquí lo que tenemos es un ejemplo de lo que puede ser una presentación tradicional en un salón de clases, en donde hay mucho texto y probablemente tengamos una gráfica que nos diga algo, pero al final lo que acaba pasando es que el profesor sigue leyendo, el alumno sigue escuchando y no hay esta conexión. Lo que tenemos que hacer es hacer ese cambio de pasivo a activo. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, primero, como ya lo comentamos, haciendo que los alumnos tengan acceso al material para que se pueda crear un diálogo mucho más extenso entre el alumno y el maestro. Y segunda, cambiar la forma de presentar los trabajos de una forma conceptual, es decir, como lo tenemos aquí, que es básicamente 3, 4 conceptos y listo, a una forma narrativa, en donde el profesor cuenta una especie de historia que hace que sea mucho más fácil de entender por parte de los alumnos y que lo puedan retener y que después se pueda crear esta habilidad. Uno de los problemas que enfrentan las escuelas es que no tienen la capacidad para hacer presentaciones, o las presentaciones que hacen son muy básicas y no consiguen mantener la atención de los alumnos durante mucho tiempo. Hay una empresa que no tiene nada que ver con nosotros, que se llama Bright Carbon, que si quieren escanear el código QR. Esta empresa es una empresa inglesa que se dedica a hacer presentaciones. Son presentaciones que se hacen a la medida, tienen un nivel extraordinario, pero independientemente de eso, también tienen tutoriales para que ustedes aprendan a hacer las presentaciones como las que le estamos dando ahorita, que tienen cierta animación, colores, control del número de palabras que están en la pantalla y cómo hacerlas más atractivas. Y eso sin costo, es algo que me gustó mucho de esta empresa, por eso es que la recomendamos. Si les interesa conocer un poco más de cómo poder manejar mejor el PowerPoint y crear una forma narrativa más que una conceptual, esta es una buena herramienta, aunque seguramente hay otras disponibles en el mercado. Inclusive, si tuviesen el requerimiento y tienen el contacto con el sector educativo y quieren que nosotros les demos una presentación, también nosotros tenemos una presentación que se llama Cómo hacer presentaciones
más efectivas y eficientes, y nosotros les enseñamos cómo poder hacer un cambio de una conceptual a una narrativa, poniéndoles ejemplos y haciendo un taller para que la gente lo pueda utilizar. Al final, lo que nosotros queremos es que las escuelas vean que la interacción con ustedes y con nosotros es para poder colaborar y poder ayudar a que el modelo educativo que tengan se vaya desarrollando y evolucionando más. Ahora, ¿cuáles son las ventajas, en este caso de PowerPoint, pero puede ser con cualquier software que pueda desarrollar diapositivas, como lo es el de Apple o el de Google Pages o algún otro? No, todos básicamente hacen lo mismo, algunas variantes, y ustedes se sentirán más cómodos con alguno, pero las ventajas son prácticamente las mismas. Todos tienen la capacidad de importar la información que tienes de un lugar a otro, es decir, si ya tenía algún tipo de contenido en Word, Excel, lo puedo pasar sin ningún problema a PowerPoint, lo puedo importar, pero además la ventaja que voy a tener es que lo voy a poder enriquecer. ¿Por qué? Porque lo voy a poder poner efectos, sonidos, imágenes, videos, cosas que hagan que pueda capturar más esa atención del alumno y tenerlo eh, durante más tiempo poniendo atención. La otra ventaja es que puedo difundir de una forma mucho más fácil el contenido, ya sea que se los imprima, que lo ponga en la nube, que lo comparta de una tableta. En el caso de los productos que nosotros manejamos, una vez que terminas la presentación, se genera un código QR de forma automática y ahí está toda la información. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, con esto podemos distribuir el contenido de una manera más fácil y eso hace que los alumnos puedan estudiar en los tiempos y formas en los que a ellos se les acomode más. Hay un síndrome que se llama síndrome de muerte por PowerPoint, que quiere decir que si no utilizamos el PowerPoint de la forma correcta como está en la diapositiva, se vuelve una presentación monótona, nuevamente una lectura. Nos dan algunos tips para cambiar esto. Uno de los tips es distribuir antes de clases el contenido. En la Universidad de UCL, ellos mandan la información de lo que va a haber antes de cada clase, por lo menos 24 horas, de tal manera que el alumno tenga tiempo suficiente de revisar los contenidos y tener una idea de qué es lo que van a ver en la siguiente sesión. Dos, utilizar tecnologías interactivas. Siempre toda la parte kinestésica, toda esa parte de estar interactuando con, ya sea con una pantalla, con el pizarrón, con Kahoot, como lo estamos platicando, hace que el alumno esté mucho más activo, participe más. Cuando sabemos que nos están evaluando constantemente, estamos mucho más atentos. Entonces, esto vale la pena utilizarlo. Y por último, es distribuir la información que tenemos después de clase. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el alumno está en clase y nosotros le pedimos que esté anotando, se va a perder de muchas cosas. ¿Por qué? Porque obviamente cuando anota, alguien que comentó alguna cosa, se distrajo y ya no puso todo. Si nosotros como maestros tuviésemos la capacidad de, una vez que termina la clase, compartir toda la información que dimos, el alumno no tiene que estar tomando notas, simplemente tiene que estar atento a lo que dice clases, porque además después va a poder revisar toda la información y esto es lo que nos propone esta tecnología, grabar las sesiones de clase y después repartirlas para que el alumno no tenga que estar escribiendo. Como les comenté, esta presentación la damos a las escuelas y dentro de esa presentación tenemos varias dinámicas. No lo vamos a hacer hoy porque sabemos que el tiempo está limitado, sin embargo sí les vamos a explicar las diferencias. Cuando hacemos la dinámica, lo que hacemos es que les pedimos que voten por el caso de estudio que les llama más la atención. En ese momento empezamos a utilizar los sistemas de votación o sistemas como el que aparece, como el que tenemos también aquí en la herramienta que están utilizando para la videoconferencia. Y una vez que votan, pues ya damos el caso de estudio. Hemos dado esta plática yo creo que unas 40 veces, probablemente un poco más, y siempre han escogido el coronavirus. ¿Y por qué? Por varias razones. Primero, porque obviamente está de moda. Sin embargo, está todo diseñado para llamar la atención hacia esa plática, aunque tenemos las dos en caso de que escojan la del viaje de Cristóbal Colón. Sin embargo, es la forma en la que les enseñamos a los maestros cómo es que pueden llamar la atención de los alumnos y cómo son el tipo de presentaciones que deben de tener. Desde los colores que se utilizan, la cantidad de texto que hay en el ensayo, en la parte de Cristóbal Colón todo es
pardo, no llama, es mucho texto, y por el otro lado tenemos colores brillantes, es poco texto, es más, es concreto, y eso es algo que les llama mucho la atención. La otra es cómo se presenta el material en clase. Lamentablemente, esta es la forma en la que muchos de los profesores presentan la información. Es mucho texto, no es tan fácil de leer porque el problema es que también si tenemos un proyector o una pantalla y el salón es muy grande, los alumnos de atrás no van a alcanzar a ver, por lo tanto, se vuelve una situación de, por favor, léalo y a ver si le entiendo. Hay profesores que le ponen alguna gráfica como para hacerlo más llamativo, sin embargo, en este caso es peor aún porque con esta gráfica hicieron que el texto se hiciera más chico y por lo tanto más difícil de leer. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de utilizar este formato, utilizamos un formato mucho más concreto y llamativo? Aquí tenemos qué es el coronavirus, damos un clic ahí y aquí tenemos texto muy concreto con diferentes tamaños y colores, que eso hace que podamos enfocarnos en la parte que nos interesa y además podemos ofrecer gráficos que pueden dar un mejor ejemplo de lo que queremos demostrar. Pero no sé por qué salió en un segundo. Perdón. Nuevamente, si nos vamos, por ejemplo, a los síntomas, igual, tenemos gráficas que nos están mostrando de una forma mucho más interesante qué es lo que pasa con los síntomas, en qué se afecta. Y bueno, de ahí nos podemos poner también, por ejemplo, preguntas y hacer más dinámica la sesión también. Perdón, aquí no sé por qué se está saliendo, pero bueno, podemos poner preguntas en PowerPoint o en Kahoot, en donde podemos decirle a los alumnos, a ver, contesta, por favor, ¿cuáles son las medidas de higiene? Si dan clic en el lugar adecuado, va a tener una palomita, si no va a tener un touch. Entonces, con esto hacemos que aunque nuestro sistema no sea totalmente interactivo, podemos tener algunas herramientas que nos permitan a que los alumnos pasen y puedan participar dentro de la sesión. ¿Qué otra cosa? ¿Qué herramientas podemos utilizar dentro de los salones de clase? ¿O qué herramientas recomendamos? Como lo mostramos, se utilizan las pantallas, pero los pizarrones, pero también se recomiendan pantallas interactivas y proyectores, que aquí es donde entramos todos, ¿no? Es lo que le podemos ofrecer a las escuelas. ¿Cuáles son las ventajas que tienen las pantallas interactivas? Primero, es un solo componente, la respuesta es muy buena, rápida, el brillo es adecuado para trabajar básicamente con cualquier tipo de luz y no requiere un equipo adicional, ya que la mayoría de las pantallas interactivas ya cuentan con sistemas operativos o tienen acceso a la información en la nube. Por otro lado, tenemos los proyectores que tienen ventajas y desventajas contra las pantallas. ¿Cuáles podrían ser las desventajas? Bueno, pues se necesita el proyector, se necesita una cámara para hacer interactivo el proyector, se necesita una superficie donde proyectar, la pluma y la PC. ¿Cuáles son las ventajas? Que dependiendo del tamaño del salón de clases, probablemente necesitemos más espacio y un proyector nos puede dar una mayor área visual y también es mucho más fácil de mover que una pantalla. Sin embargo, hoy día nosotros ya lanzamos también los proyectores smart, los proyectores inteligentes, y esto hace que el número de componentes de 5 baje a 2, por lo tanto ya no tenemos ese problema y no requiere de ningún equipo adicional. Los equipos ya cuentan con sistema operativo y me permiten transmitir información de forma inalámbrica en la nube y otras cosas. Esas son ventajas reales que les podemos dar a los profesores y que ustedes pueden aplicar. Dentro de este estudio, lo que nos comenta la Universidad de Oxford es que lo que ellos detectaron es que la interactividad y la colaboración son las mejores herramientas que tienen los profesores dentro de las áreas de clase y que permite que los alumnos puedan desarrollar estas habilidades que se necesitan. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de estos sistemas? Si comparamos contra los tradicionales, un pizarrón estático, es decir, un pizarrón blanco, este pizarrón, ¿qué desventaja tiene? Una, cuando yo estoy escribiendo y termino lleno el pizarrón, lo que tengo que hacer es borrar ese pizarrón y volver a empezar. ¿Qué es lo que pasa con todo el contenido, con todo lo que pusimos en el pizarrón? Se pierde. Si alguien le toma una foto y lo distribuye, ya tenemos por lo menos algo. Sin embargo, si no,
se borra toda la información y se pierde el contenido que puso el profesor o los alumnos en la pantalla. Cuando trabajamos con una pantalla interactiva, un proyector interactivo, no tenemos esa restricción física, porque si estamos utilizando un sistema que me permite simular un pizarrón blanco, simplemente agrego página, agrego otra página, agrego otra página, y al terminar pongo un código QR donde el alumno puede escanear ese código QR y le va a llegar toda la información que dimos en esa clase. Puede ser que inclusive grabemos audio, que grabemos todos los contenidos que tenemos, dependiendo de lo que el profesor quiera compartir. El otro punto importante es cuando tenemos proyectores o pantallas, tenemos la capacidad de ofrecer multimedia, es decir, podemos tener videos, tener más fotografías que si tenemos un pizarrón blanco. Y otra de las ventajas es que este tipo de dispositivos me permite ser multidisplay, es decir, yo puedo tener tabletas, puedo tener laptops que están en la misma sesión, por lo tanto, no importa si los alumnos están en la parte de hasta atrás del salón, van a poder ver igual de claro que los de adelante y van a poder contestar, van a poder utilizar sus dispositivos para interactuar con el profesor, que esa es la parte de interacción. Una de las ventajas que tienen estos sistemas, tienen la parte de colaboración ya integrada. Otra de las características o de lo que vieron dentro de este estudio es que el hecho de que las respuestas sean anónimas aumenta la participación de los alumnos. ¿Por qué? Porque no tienen pena contestar. Solamente el profesor sabe quién contesta y él pudiese corregir. Pero si él contesta y se ve el resultado en la pantalla, nadie sabe quién fue, por lo tanto, no hay crítica, no hay bullying, nada por el estilo. Y eso hace que los alumnos participen mucho más. Y por último, las herramientas a distancia. Todos estos equipos nos permiten trabajar ya sea de forma local, de forma remota y no requieren software adicional porque normalmente ya tienen todo esto incorporado. La última parte de esta presentación nos dice cómo aplicar esta educación activa. ¿Cuáles son los modelos que debemos de seguir para poder implementar este tipo de educación y cuál es el rol que debe seguir cada uno de los que participan? En el caso del profesor o del educador, él tiene que crear la presentación, es decir, la clase, tiene que tener todo el material de apoyo y tiene que enviarlo antes de que empiece la clase, nuevamente para que el alumno lo pueda estudiar. El alumno en este caso tiene que estudiar los materiales para ir preparado durante la clase. El profesor lo que tiene que hacer más que ponerse a leer es promover la discusión, ya que él entregó el material y todos los alumnos ya lo vieron, entonces ahora sí puede empezar a preguntar qué es lo que pasó, qué dudas y generar ejercicios y hacer otro tipo de dinámicas que hagan que los alumnos tengan que trabajar en los ejercicios, que puedan retroalimentar y que puedan discutir no solamente con el profesor, sino creando equipos de trabajo y con los mismos compañeros de clase. Después de clase, el profesor tiene que mandar el material, y los alumnos obviamente tienen que estudiar los contenidos. Aquí nos dan unos tips que nos permiten hacer que esto se vuelva mucho más fácil y que además tenga mayor efectividad. Primero es generar tickets. ¿Qué son los tickets? Son preguntas. Lo que nos dice este sistema es que los alumnos con los sistemas de votación deberían estar generando preguntas al principio, durante y después de la clase. ¿Para qué? Al principio para saber si el alumno realmente estudió y ver cuál es el nivel del salón al empezar la clase. Durante la presentación es para saber si están poniendo atención y al último para saber qué tanto se quedó para generar más discusión, pero sobre todo saber si hay que reforzar algún tema. Esa sería la primera parte. Después, tiene que generarle preguntas para que el alumno desarrolle las respuestas junto con compañeros de trabajo para poder promover aquello que les comenté en un principio, que era solución de problemas y pensamiento profundo. Y por último, generar casos de estudio. Es darle a los alumnos casos para que ellos lo desarrollen y pongan en práctica todos los conocimientos que adquirieron durante las diferentes sesiones. Esto es muy importante porque solamente así van a conseguir que los alumnos puedan crear estas habilidades y no se les olvide. Yo creo que a todos nos pasa cuando nos dan un entrenamiento o nos explican un sistema, al principio se nos hace muy fácil, todo lo entendemos. Cuando lo queremos empezar a utilizar, si no lo utilizamos durante un tiempo, se nos olvida y nuevamente hay que ponerse a revisar. Esto es lo que pasa con los casos de estudio. Si lo llevamos a la práctica, es algo que se vuelve una habilidad y por lo tanto no necesito estarlo repasando. Y lo que les vamos a mostrar a continuación son 3 casos de éxito. En el estudio vienen más, pero aquí lo quisimos limitar a 3 por cuestiones de tiempo, para que vean
que son cosas que ya se están aplicando y sobre todo que se están aplicando en estas dos universidades que son de las más importantes a nivel mundial. Una de las clases es política digital y aquí uno de los problemas que tienen los profesores es que al intentar demostrar a todos los actores políticos y qué es lo que pasa cuando uno interactúa con otro, los pizarrones blancos no eran suficientes porque además no podías mover de un lado a otro el contenido y probablemente no alcanzara el pizarrón para poner toda la información necesaria. Ahora, con el tipo de pantallas que se utilizan, el espacio físico no es más un problema y los alumnos tienen la oportunidad de mover la información de un lado a otro y entender cuáles son los cambios que pudiesen darse en caso de que se dieran esos cambios en la vida real. Otro de los de lo que más le ha funcionado a la Universidad de UCL es la metodología que creó una doctora, que es la doctora Steman, para todos los doctorados. Ella lo que hace es que desarrolló una técnica en donde todos los alumnos tienen que utilizar, les da un tema y ellos tienen que buscar esa información principalmente en medios digitales y después tienen que presentar la solución en una forma narrativa, es decir, como un cuento, y eso ha hecho que tengan la capacidad de analizar mucho más ese problema, de sintetizar la solución y poder explicarla de mejor forma. Eso hizo que la atención y el enfoque de los alumnos se desarrollara de forma muy, muy importante y es algo que utilizan en todos los doctorados en la UCL hoy día. Y por último, en la Universidad de Oxford, en la carrera de criminología, se dieron cuenta que tenían problemas para poder compartir la información. Criminología tiene que ver con muchas áreas y uno de los problemas que tienen es cómo hacen para compartir esa información de un área a otra. Sí tiene que ver con química, biología, no sé, forense, diferentes. Por lo tanto, desarrollaron una técnica para que a través de estos dispositivos la comunicación entre diferentes áreas y cómo compartir esa información fuera mucho más dinámica y les ayudara a tener mejores resultados. Nuevamente, lo que vimos en esta sesión es un resumen ejecutivo. El estudio completo que lo pueden revisar y bajar sin costo escaneando este código es mucho más completo y les puede dar más ideas de cómo acercarse al sector educativo para ver qué tipo de soluciones son las que pueden utilizar y que ustedes les pudiesen ofrecer. Pues por mi parte es todo. Si hay preguntas o alguna duda, con mucho gusto tenemos un par de minutos más para responderlas. Muchas gracias, Israel. Omar, no sé si tenemos por ahí alguna pregunta. Hola, no, esta ocasión no tuvimos preguntas. Bueno, de Much- todas maneras, si en un futuro alguien tiene alguna duda o cree conveniente que podamos dar esta plática para algunos de sus escuelas, con mucho gusto lo que podemos hacer es, ellos reúnen a las escuelas, a los clientes que tengan de este sector de educación y nosotros con mucho gusto podemos dar esta presentación para que la escuela entienda un poco más qué es lo que se requiere, cuáles son nuestras habilidades y que por su parte el integrador le pueda ofrecer estas soluciones mucho más completas. Muchísimas gracias, Israel. Y bueno, a todos los asistentes les recordamos que también podrán ver esta conferencia digital en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a seguirnos, a ser socios activos, a estar pendientes de todas las actividades que la Asociación de Celatam tiene para todos ustedes. Muchísimas gracias, Israel. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.